Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Ayer no pudimos salir porque obviamente estaba la interpelación al ministro Daniel Olesker. De todas formas, retomamos La Máquina de Pensar esta semana y parte de lo que iba a ocurrir ayer, digamos, lo grabamos a Rodolfo Santulo, grabamos a Matías Vergara y lo pasaremos la semana próxima hablando de este cómic, digo, esta historieta. Dengue es un policial de ciencia ficción, apocalíptico, que transcurre en Montevideo. Es una historieta notable, creo que va a llamar la atención. Creo que va a ser un clásico acá en Uruguay. Está muy bien esta historieta de aventura de Matías Vergara y Rodolfo Santulo. Aparte es una historieta larga, tiene como más de 60 páginas. Estamos hablando de una novela gráfica en torno a un Montevideo en el cual hay un cambio climático muy grande y los mosquitos no se los lleva el invierno porque el invierno es caluroso como en Managua, en Montevideo. Entonces empiezan a mutar los mosquitos de dengue y ocurren muchas cosas ahí en esa novela gráfica, en esa historieta dengue que se presenta exactamente este fin de semana en Montevideo Comics. Ustedes saben que cumple 10 años esta convención de cómics que está ahí en el Cine Teatro Plaza, que comienza el sábado 19 a las 13 horas y el domingo 20 de mayo también a las 13 horas hasta las 12 de la noche va un evento que reúne lo mejor de la historieta uruguaya y también invitados extranjeros, internacionales, y ahí también se va a presentar varias historietas, entre ellas Dengue, que, insisto, vale la pena leer, comprar, atesorar. También se va a presentar una historieta histórica, Cardal, sobre la batalla de Cardal contra los ingleses, aquí Maciel y otros en Montevideo, que tienen dibujos del argentino Dante Ginebra y del uruguayo Martín Bentancor, entre otros de las historietas que se van a presentar. Estamos dedicándole esta semana a Tintín y a la historieta precisamente por estos 10 años de Montevideo Comics. Yo estoy yendo casi todos los años y la verdad que vale la pena porque es un Montevideo que no es el típico. En fin, vamos a empezar aquí La Máquina de Pensar. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, y aquí le doy la bienvenida a la escritora, a la profesora Laura Fumagalli. ¿Cómo andás, Laura? Muy bien, muchas gracias. Laura Fumagalli, acérquese al micrófono, Laura. Laura Fumagalli ya estuvo por aquí porque ella, entre otras cosas, es licenciada en letras, pero también es directora de la revista literaria Inéditos, esa que salió en la Fundación Mario Benedetti. Viniste con María Carmen González en su momento para conversar de esa experiencia que supongo que se va a reiterar, una revista solo con Inéditos, ¿no? Sí, esperamos que sí. Estamos esperando un poco la financiación de la fundación. Sí. Pero ahora te invitamos, te llamamos como escritora. Laura Fumagalli ha publicado Una casa en la calle de los Álamos en el 2006 y este libro de cuentos, Otra es la voz, los dos un libro de cuentos, ¿no? Sí. Aunque este libro de cuentos yo lo empecé a leer, te estoy sincero, y pensé, ¿no será una novela? No sé por qué me creí ¿sí? Porque no decía en ningún lado. Entonces empecé a tratar de unir los capítulos y como son experimentales, claro. Ha sido un esfuerzo muy grande, pero está muy bien esto, ¿no? Hasta que en el tercer o cuarto cuento me di cuenta que no, que estaban hablando de otras historias. Porque hay una intención de tu parte de experimentar, ¿no? En estos cuentos. Sí, sin duda. Es lo que quería hacer, sí. Uh-huh. Experimentar o explorar y también jugar un poco, jugar con las palabras y con la gramática y con algunos temas. Y con la forma de narrar, por ejemplo, el primer cuento es prácticamente, digamos, sin verbos, prácticamente son informaciones en torno a lo que puede ser una persona, una mujer, pero las informaciones van dando todo un dibujo, ¿no? Todo un dibujo. O sea, claro. A ver, se llama Etcétera. Voy a leer simplemente para que sepan, para que se haga una idea los oyentes. Comienza con una agenda, lunes 23, 8:30, todas las cosas, y después arranca el cuento diciendo: descongestionando una de las zonas de mayor circulación del café con leche con tostadas, mientras la voz de Cotelo en la radio, la gata que se despereza no obstante una infraestructura que incluye las incidencias paratestales, lesa humanidad, la justicia internacional tras los crímenes de la dictadura. O sea, es el bombardeo de imágenes, de noticias que recibe esta mujer y que va dando la pauta de todo lo que va a acontecer de un día, ¿no? Claro.
Claro. En el cual hay informaciones personales y hay informaciones, digamos, de los medios de comunicación. Ahí está. Muy bien, es eso, sí. O sea, ahí, primero que nada, sí, un discurso como muy fragmentado, o que en realidad refleja tal vez una realidad muy fragmentada, muy fracturada. Y es como, sí, a la hora del desayuno, cuando uno está haciendo sí, es el bombardeo, ¿no? El bombardeo. El informativo y tratando de captar algunas noticias y también, bueno, cómo está el clima para saber cómo vestirse y la agenda. Creo que el comienzo con la agenda me parece que es un poco el tema del tiempo también, ¿no? Y en un momento salen análisis de médicos, o sea, toda una serie de cosas que van dando una característica de por qué, por ejemplo, esa mujer está nerviosa o puede estar, ¿no? Sí, está casi que se quiebra en algún momento, toda una realidad más o menos construida, se fragmenta por una noticia y continúa en ese estado mientras la mujer trata de rearmarse. Claro, pero todo sin decir interiormente lo que le está pasando, ¿no? Sin un discurso interior que me pasa tal cosa, tal otra, ¿no? Yo creo que traté de evitar un poco eso, justamente. Quería probar otras cosas. Claro, es decir... probar otra forma de transmitir lo mismo. Sí. Es algo que exige al lector, digamos, completarlo, ¿no? Exactamente, sí. No hay una redacción de un estado de ánimo, no hay tal vez una trama. Hay una trama en el fondo, pero no está planteada de la forma más tradicional. Pero quería probar realmente a ver qué pasaba. Pero ¿cómo quedaste? ¿Quedaste conforme? Sí, ese cuento me gusta, sí. Al final, el título y el final, con esa palabra, etcétera, también marca un final abierto. Claro. Después hay otro cuento que tiene este epígrafe que me llamó mucho la atención, de Alejandra Pizarnik, que dice: empecemos por decir que Sombra había muerto. ¿Sabía Sombra que Sombra había muerto? Indudablemente. Por eso digo yo, claro, leí ese primer cuento, pensé que era un capítulo, y me leí este segundo cuento y pensé que era un segundo capítulo, y digo, pero está impresionante esta novela, porque ¿qué pasa? En espejos y espejismos, se narra, como ocurre normalmente, convencionalmente, con una narradora, pero esa narradora resulta que son varias narradoras y que todas tienen el mismo nombre, por lo menos son dos. Claro. Laura, esta es Laura y la otra es Laura. Pienso que se puede ver de distintas formas, ¿no? Yo me imaginé a muchas personas viviendo dentro de la misma identidad. Claro. ¿No? Dentro del mismo cuerpo, si se quiere, pero incluso dentro de la misma también identidad. Yo me imaginé, por ejemplo, lo que puede ser la fractura mental de alguien que esté mal psíquicamente también conviviendo dos personas dentro de ella, digamos, ¿no? Hay más de dos incluso. Sí, hay más me de han dos. Hablado del doble, y yo no me gusta corregir, pero en realidad por ahí se sugiere que hay más. Incluso en un momento dice somos nosotras, y en un momento dice como que somos varias. La narradora, yo percibo la realidad, debo tener fallo, no voy a decir que no. Pero me parece que todos estamos conformados por distintas facetas. Y esas facetas a veces están en conflicto, a veces no. Hay etapas se me ocurre en la vida de crisis que, en fin, todo se complica. Bueno, el escritor chileno, y cineasta Alejandro Jodorowsky, dice que, tiene toda una teoría de que conviven 15 personas adentro de nosotros. Casi nada, porque él, ¿sabes qué cuenta? Cuenta que estamos nosotros, pero también están nuestros padres. Obviamente que están dentro nuestro, están nuestros padres, las imágenes de nuestros padres. Y él dice, pero también están nuestros abuelos. Entonces vamos a empezar sumando 2 más 4 los abuelos, y él dice, y después están los bisabuelos, aunque no nos demos cuenta. Entonces ahí suma, son 14 más la persona, digamos, son 15, ¿no? Es que yo no tengo ninguna duda de que hay muchas voces, de que nosotros hablamos con muchas voces distintas a lo largo del día. Y yo no presto atención para percibir, acá está hablando mi madre, acá sin duda, ¿no? Primero, hay diálogos internos, interiores constantemente, ¿no? Pero en esos diálogos puede haber distintas voces, claro. Yo creo que lo interesante es cómo esas distintas facetas tienen que aprender a convivir dentro de una misma identidad también. Claro. No es conveniente aplastar a algunas porque siempre vuelven. Claro, sí. No, este hombre decía, me hiciste acordar porque dice, imaginen una habitación a oscuras y ahí hay 15 personas. Claro, tratando de... Entonces hay que ponerse, hay que tratar de buscar un mínimo de consenso, de serenidad, claro, entre todo eso. Esto solamente para poner 2 de los primeros cuentos, digo, porque en realidad todos los cuentos como que van variando las aproximaciones.
En un momento yo digo, porque uno lee, viste, tiene esa manía que es un bolazo también, ¿no? Porque de decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto a qué me hace acordar? Claro, es claro. esa Contame, manía. a ver, ¿qué viste? No, pensé en Cortázar, Claro. Cortázar por el tono juguetón, de experimentar, de buscar otra cosa, o sea, contar, no son cosas extraordinarias las que se cuentan, son más bien, digamos, comunes, cotidianas, pero se cuentan de una forma distinta, extraordinaria, Claro. digamos, ¿no? Sí, yo fui gran lectora de Cortázar siempre, ¿no? Ujú. Sin duda. Y en un momento aparece el apellido Oliveira. Cuando apareció el apellido en La Frontera, digo, ¿y Oliveira? Me hizo más todavía, ¿no? Sí, claro, tenés razón. Ay, vos sabés que no me había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta? Está muy bien. No me había dado cuenta. Silvia Lago Claro. menciona este cuento, se llama En la Frontera. Es un cuento que podría pasar perfectamente como cuento breve, porque son 2 páginas, es una página y media. Sí. Incluso yo porque estoy con el tema de la minificción, los cuentos breves, Sí, no sé yo qué, no sé sé, cuántas. sí, claro. Y parte, digamos, de la definición de literatura breve es que sea de una página y media. O sea, este cuento En la Frontera, y sin embargo es un cuento muy profundo. Se trata de un encuentro erótico, pero en un hecho anónimo, en una habitación desconocida, en medio del campo, prácticamente, ¿no? Es algo... no lo voy a contar el cuento, pero quiero decir que también está desde el punto de vista de una mujer, y no se explica nada de ese encuentro, digamos, pero quedan No me gusta explicar mucho. no en se general. completa en el lector, quiero Claro. decir, ¿no? Es una mujer que va en medio del campo, que se despierta, ¿no? Y después vuelve. Lo que te describe bien es cómo vuelve a Montevideo, lo que Sí. demora el ómnibus, lo que demora, digamos, el taxi, lo que demora el ascensor. El ascensor. Todo, ¿no? Y sí, porque tiene que volver a la realidad. Ujú. Pero no me gusta explicar mucho, es verdad, porque me parece que la gente entiende, aunque uno no explique demasiado. Sí, ese cuento es muy profundo, sí. Hay muchas cargas ahí. Y aparte está planteado, me pareció a mí, casi desde el cero, ¿no? O sea, desde el hecho anónimo, el Olivera no se sabe exactamente, ni siquiera para la narradora sabe cómo es ese compañero, digamos, de esa noche. No tiene voz prácticamente. No tiene voz y prácticamente Sí. están jugados a un encuentro Sí. casi como pasaba en aquella película, ¿no? En Un tango en París, el último tango en París, que había encuentros en apartamentos y no se sabía nada del otro, ¿no? Sí. Acá por lo menos se sabe el nombre, pero en aquella ni siquiera no tenemos nombres, ¿no? De encuentros, A veces uno no quiere saber mucho, Claro. tomarlo como viene y ya está. Ahora, en otros cuentos vi que se vinculan apellidos, digamos, personajes de un lado aparecen en otro cuento, ¿no? Sí. Vecchio, sí, por ejemplo. Los Vecchios, ¿no? sí, Vecchio. es verdad. Sí, eso no es muy importante, son juegos. Lo que pasa es que es todo el mismo mundo en el fondo. Está bien lo que dijiste. Hay o sea, no hay una unidad aparente, pero en el fondo hay, porque la gente se mueve dentro de las mismas familias, ¿sí? Las mismas viejitas que aparecen, ¿no? Algunos apellidos que se repiten, sí, es verdad. Eso es muy común en la literatura, me parece, actual, qué sé yo, me parece. Ahora, este libro tuyo, Laura, yo creo que se desmarca de lo que habitualmente pasa por acá, por La Máquina de Pensar, porque tiene como una intensidad muy fuerte de tratar de cambiar el modo de narrar, digamos, ¿no? Claro. En general se trata de narrar con un narrador casi invisible, o sea que nos sumerjamos rápidamente en el cuento, en la novela, y Sí. te digo lo que yo veo en general, ¿no? Sí, sí. La idea es meternos a la historia de lleno. Y aquí hay como una historia, acá es como por ejemplo, para meternos rápidamente en una historia, lo que queremos es que el narrador sea claro y definido. Sí. Y que nos dé la información clara. Claro. Aquí hay un cuento donde se le pregunta a una mujer, dice, ¿y yo cuántos años tengo? Y no sé, y cuánta, y qué como, y dónde nací, tampoco, y si soy casada, bueno, sí, soy casada, no sé qué. O sea, es todo una... Muy confuso. No, la información es inestable, Ahí está. digamos, ¿no? Es inestable. Es como la
lo que yo te dije de las Lauras en ese cuento, ¿no? Donde el narrador dice una cosa, pero hay otra narradora que se llama igual que dice otra cosa, y hay otras varias que dicen, no, nosotros decimos otra cosa, y se va pensando, ¿pueden haber salido o no? Y eso genera incertidumbre, pero a la vez el lector tiene que completar una y otra vez, y se completa la historia, ¿no? Claro. Pues es que me pensé también, ¿dónde leí? No me puedo acordar, ¿dónde leí una historia que avance, donde avance de una forma doble, digamos, donde la persona sale de la sala, pero en realidad no, capaz que no salió, se quedó, y se va a parar para ir a tomar agua, pero en realidad no, se sentó. O sea, que vaya haciendo en ese vaivén, donde realmente no hay nada estable, pero uno igual se va generando la historia. Eso lo haces vos, digo, me parece. Sí, es verdad. No sé qué decirte, es muy difícil hablar, para mí es difícil hablar de lo que yo hago. Claro. Me resulta más fácil hablar de otros escritores y de otros libros. Y cuando escribiste estos cuentos, cuando los vas elaborando, ¿qué tratás? ¿Tratás de primero pensar la historia, o sea, te aparece la historia, o después tratás de contarlo de esta forma, digamos, rupturista, por decir algo? No tengo un plan previo. A veces me gustaría tenerlo. Es que no, es así, es mi aprehensión de la realidad, es esa. O sea que lo escribís así. Sí, después corrijo mucho. Sí, pero digo, la imaginás así, lo vas escribiendo así. Sale así, sí. Eso es verdad. ¿Y cómo hace la crítica literaria, la licenciada en Letras, que trabajó muchos años en la Facultad de Humanidades, ¿no? Y Ciencias de la Educación, alguien que ha publicado artículos sobre escritores de Benedetti, de Marosa, en fin, para despegarse de eso al escribir? Es otra Laura. Es otra Laura, claro, eso es parte de las otras Laura. Esa es la otra. No, sí, me tuve que distanciar mucho. Claro. Sin duda tuve que distanciarme. Porque, por ejemplo, acá en ningún cuento hay ninguna definición literaria o erudición o, digamos, referencias a otros textos mayores, digo, porque esto de lo que digo yo de Cortázar es porque me vino a mí nomás. No, seguramente están, pero están digeridos. Claro. Sí, hay una distancia. Yo estudié letras porque me gustaba leer. Claro. Seguí. Y estuve muchos años y fue una gran experiencia, estoy muy contenta de haber hecho todo eso. Pero en determinado momento ese ciclo se cerró. Y ahora esto es otra cosa, es diferente. En general, los escritores, todos los escritores, creo que antes de ser escritores son lectores también, ¿no? Sí, básicamente. Yo creo que eso se dice una y otra vez, parece un lugar común. No siempre la gente lo entiende, me parece, porque es difícil la idea, pero en realidad son lectores apasionados que en un momento dicen, bueno, voy a escribir algo, pero para leerlo, digamos. Sí, yo siempre fui una gran lectora desde chica, y por eso estudié letras. Y claro, de repente escribir lo que no he visto escrito, algo así. Claro, exacto. Lo que me gustaría que alguien dijera, y bueno, entonces voy ahí como en una grieta. Sí, es como una idea, digamos, de escribir algo para leerlo, digo, ¿no? Para leerlo, ¿no? Sí, claro. Aunque también otro detalle que ocurre con los escritores es que nadie va a leer, por ejemplo, Tras la voz, este libro de cuentos, todas las veces que lo leíste vos, seguramente. Seguramente, sí. O sea, porque, yo releo. O sea, la cantidad de veces que relee un escritor, digamos, se pone en el papel del lector, pero, o sea, nadie lee 16 veces una página. Claro. Sí. Y un escritor sí lo hace, digamos, ¿no? Sí, corregís, cambias una palabra, la pones al final, después la pones al principio otra vez. Yo cambio mucho los nombres de los personajes mientras lo voy haciendo, después me olvido cuál fue el que quedó. No sé, los cambio, qué sé yo. ¿Y para los títulos cómo hiciste? También les cambio es bravo mucho el tema los del titular, títulos, ¿no? es muy difícil. Es muy difícil, sí. Hay títulos que me gustan y otros que después digo, tengo que poner un título desgraciadamente después se ve cuando en general mi experiencia, digo, como lector y bueno, como escritor también, es que en realidad la prueba es cuando la gente lee algo y te dice, el cuento de la viuda, el cuento de la no sé qué, o sea, si funciona el título, te dicen el título, pero si no funciona, terminas diciendo, bueno, por ejemplo, yo te diría el de las Lauras, y no es el título, digamos. Sí, es verdad. ¿Me explico? En cambio, etcétera, es obviamente que todo el mundo te va a decir etcétera, digamos, ¿no? Etcétera. En fin, pero
Pero, ¿estás escribiendo ahora? Estoy escribiendo, sí. Y bueno, te decía que tengo una novela corta, como medio terminada. Y no sé, la presenté en un concurso y quedó ahí medio finalista. Bueno, ganó. Pero quedó finalista. Quedó en una preselección en el concurso Vargas Llosa de novela corta. Mirá. Pero después no ganó, pero bueno, yo me quedé contenta porque tuve... O sea, quedaste entre los 10 últimos. No, eran más de 10, eran casi 50. Pero también había muchas novelas presentadas. Sí, yo sé que se presentó muchísimo. Entonces me quedé muy contenta, pero esto es distinto. Tiene nada que ver con esto, es otra cosa. Está bien. Esa es la idea, de andar cambiando, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, Laura Fumagalli, Otra es la voz, es el libro de cuentos que estuvimos conversando. Esto está editado en Rebeca Linke Editoras. Y nada, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, muchas gracias a ti, realmente un gusto haber venido, la verdad. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Nada, quiero decirles que recibimos aquí en La Máquina de Pensar los 2 últimos números de América 21. Ustedes saben, esa revista que se escribe en distintos lugares del mundo no, de América. O sea, si bien creo que está financiada desde Venezuela, se escriben artículos en Argentina, bueno, en Francia, en Uruguay, en Bolivia. Por ejemplo, el de Uruguay tiene que ver con el Banco del Sur, pero también hay artículos sobre un encuentro en Buenos Aires sobre el tema del futuro del mercado editorial, el desarrollo del formato digital, la caída en venta de los libros impresos, todo lo que se nos viene para estos lares y que todavía no nos hemos dado cuenta. Está recibido el consenso en Washington, obviamente habla de la cumbre de las Américas en Cartagena y la dura derrota de Obama, en fin, y nada. América 21 está en kioscos. Ahora le doy la bienvenida a Alejandro Sequeira. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alejandro Sequeira es dicenador, es fotógrafo, diseñador gráfico, ¿no? Fotógrafo y periodista, cursó, ciencias biológicas. Eso me sorprendió, porque hace poco hace unos meses, ¿no? El año pasado. El año pasado, hablando con Daniel Sosa y le dije, qué bien esa foto de los, ¿no? Es una exposición de hongos, de fotos de hongos que hubo ahí en el Parque Rodó, ¿no? La pusieron Sí, en la galería a cielo abierto, en los paneles del Parque Rodó. Que está notable. Ahora pasé antes de ayer, y hay toda una exposición de fotos de 4 fotógrafas argentinas, y también está muy buena. Pero me llamó muchísimo la atención que sacara fotos de hongos uruguayos, y después me llamó mucho la atención los textos, ¿no? O sea, por ejemplo, los nombres que tienen esos hongos son increíbles, son extraordinarios. Entonces ahí Daniel Sosa me dijo, no, pero que Sequeira también es biólogo. Es muchas cosas usted. Sí. Mirá, no soy el único que comparte la pasión por arte y hongos. El otro día, charlando con Tiago Roca. Pablo Tiago Roca. Con Pablo Tiago Roca. Me dice, la próxima vez que vayas a ver hongos, llámame. Y yo dije, bueno, tendrá ganas de comer algún escabeche, pero no, parece que a Tiago le gusta mucho el tema estético de los hongos. Es que tienen unos colores, unas formas, pero por ejemplo este hongo se llama la oreja de Judas. El nombre es impresionante también, ¿no? ¿O es el título que lo pusiste vos? No, se le dice así en el mundo, pero lo impresionante es la forma. Claro. Es increíble. Además es un hongo, la oreja de Judas es un hongo que crece en árboles urbanos, y que además puede vivir mucho tiempo en la corteza. Es un hongo parásito. Ahí está la parte poco simpática del hongo. Sí, a mí no me despierta ninguna simpatía los hongos, ¿no? Ahora, yo le comentaba que hace poco en el fondo de mi casa salió un hongo y uno de mis perros se puso a ladrarle. No, ahora el tema de cuando aparece la oreja de Judas en un árbol, parece una performance plástica. Claro, la forma, el color, sí. Tipo vino, y hay algunos que realmente son una oreja. Tienen la flexibilidad del cartílago de la oreja, ¿no? Es una cosa muy rara. Es muy codiciado en Oriente, donde se consumen sopas, porque se cree que tiene
propiedades medicinales y afrodisíacas. afrodisíacas, exactamente. Lágrimas color ámbar, por ejemplo, también una cosa, y unos colores, estamos hablando de naranja y esos colores brutales, no sé si sangre de madera, pero esto parece escrito por vos. pero no, se llaman en así. especial muchos de esos hongos tienen ese nombre popular que varía, ¿no?, de país en país, pero sangre de madera proviene de un nombre indígena que justamente lo identificaban como sangre que de heridas del árbol, ¿no?, especialmente por el color sumamente rojo, claro, anaranjado rojizo que tiene ese hongo. Tienen muchos puntos en común con el tema de lo artístico y lo plástico. Sí, y sobre todo, y lo literario, lo poético. Hongos, bueno, estos se llaman hongos pollos, ¿no? El hongo pipa, que es increíble, ¿no? Desgraciadamente no podemos seguir conversando porque, no podemos mostrarlo a la audiencia, pero son impresionantes los colores. Esto se puede ver si van al blog de La Máquina y cliquean ahí donde está el nombre de Alejandro Sequeira, los va a llevar al Centro de Fotografía de Montevideo, y por suerte esta exposición que es del año pasado, que yo vi, que es impresionante, si bien no se ve en fotos grandes, se ven fotos que están muy bien. Piel de oveja, lobo escondido, no sé cómo se llama, pero es sorprendente. Hongo erizo. Creo que te encantaron los nombres. No, había uno, por ejemplo, que me fascinó, que lo vinculabas con Hitler o con los nazis. Los coprinos, sí, son hongos que se licúan. Uh-huh. Generalmente son hongos que perduran muy poco tiempo. Algunos son diarios, o sea, nacen al amanecer y en el correr del día se empiezan a convertir en tinta. Por eso le llaman a veces sombreros entintados. Es un método de dispersión de las esporas, una cuestión reproductiva del hongo. Pero esa licuefacción que produce esa especie fue utilizada por los nazis para usarlo como tinta. Uh-huh. Y tenía la característica que, al ser un método de dispersión y reproductivo del hongo, la tinta está llena de esporas, y esas esporas son microscópicas. Entonces, quien usara esa tinta, si se mira al microscopio, se puede detectar de que tiene esporas de ese hongo. Y por tanto es un sello de identidad. Claro, no se puede falsificar. Se sabe que esa tinta provenía del hongo, claro, y que era usada por tal persona. Era para evitar, claro, era para evitar las falsificaciones. Pie de hombre muerto, ¿no? Ya que es impresionante, bueno, ¿no? Eso es impresionante. Impresionante el hongo y el nombre que tiene, ¿no? Estamos hablando de, en fin. Sí, el pimentero en España, que tiene una cultura micológica popular mucho más grande que nosotros. O sea, nosotros generalmente consumimos dos hongos que ni siquiera son autóctonos, ¿no? El del pino, uh-huh, digo silvestres, ¿no? Uh-huh. El del pino, que le llaman el delicioso, y el de eucaliptus, que es el que usamos en los chivitos como píqueles, ¿no? Ambos dos son especies introducidas. Uh-huh. Incluso el hongo del eucaliptus generalmente se hace en escabeche, algo que siempre polemizamos entre la gente que nos apasionan los hongos, de que el escabeche termina matando el gusto, ajá, del propio hongo. Claro. Pero son hongos, te diría que de mediana calidad, los más consumidos, pero de mediana calidad. Tenemos hongos silvestres. Perdón, ¿a qué te referís mediana calidad? Que como que, digamos, hay otros que son más sabrosos, que tendrían... Exactamente, hay hongos silvestres en nuestro país que tienen una calidad culinaria muchísimo mejor que los más consumidos. Especial los boletos, ¿no? Hongos que se llaman esponja, uh-huh, y que debajo del sombrero, que uno identifica como hongo propiamente dicho, en lugar de láminas tienen poros. Alguna gente le llama hongos esponja. Y esos son los que compramos, por ejemplo, los hongos secos chilenos, pertenecen a ese grupo. Ahora, crecen en todo Montevideo, crecen en zonas... te vas a topar con ellos por ahí. Pasa, por otro lado, por suerte, no tenemos mucha cultura culinaria de hongos, porque es peligroso consumir hongos sin conocerlos. Por eso digo, porque el tema está que al no haber demasiada cultura, lo que predomina, digo, en mi caso, y lo comentábamos acá fuera de micrófono con otra persona, es la aprensión, ¿no? O sea, el miedo a que sean venenosos. Exactamente, y son miedos fundados, en especial porque en pero Uruguay, ese, como mencionás, no era ¿no? No, ese es delicioso, ese de boleto. Hay que saber identificarlo, digo, pero tenemos el problema de que existen dentro de
de los géneros que tenemos y las especies que tenemos de hongos, algunos letales. O sea, especialmente uno que le llaman los norteamericanos el sombrero de la muerte, se encuentra en Uruguay. Y no es fácil de distinguir en relación a otros comestibles, si no se tiene conocimiento de su forma. Los hongos varían muchísimo en textura, en color, en el momento, en su etapa de maduración. Algunos solamente se puede identificar en base a un estudio microscópico. Ah, sí, solo con un microscopio. Exacto, sí. Y no creo que todo el mundo vaya con un microscopio. No. Yo pensé que era una cuestión de cultural de que conocer, bueno, si tienen raya, no tienen raya y ya está, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido. Están los famosos cucumelos también, que en su momento se habló muchísimo de los cucumelos, si son cucumelos gemelos. Se cantaron muchísimo. Se cantó mucho, sí, en balizas sobre todo. Pero uno ve que los hongos aparecen de la nada, aparecen, ¿no? O sea, donde no hay hongo al otro día. Como hongos después de la lluvia. Exacto, aparece. Sí, pero ¿en qué? Sí, en realidad lo que nosotros en general decimos hongo, nos referimos a la fructificación. O sea, sí. El hongo en sí mismo, el cuerpo, está formado por unos filamentos microscópicos que crecen debajo tierra o en materia orgánica, depende de cómo se alimente la especie. Y en el momento que va a reproducirse, forma esos frutos, entre comillas, que son los hongos que nosotros recolectamos, vemos o estudiamos. Y de hecho, un micelio, o sea, un hongo puede vivir muchos años en el mismo lugar y dar cada tanto en temporadas sus fructificaciones. Y bueno, a partir de su forma, de las esporas, bueno, de todo un estudio, uno puede identificar la especie. Y decime, pero la acción del hongo, son parásitos. Yo una vez leí, toda la gama. En algún momento leí que como que estaba fuera del reino vegetal, que prácticamente era lo que no producía, sino que consumía. Sí, el tema es, yo a veces en bromo cuando hablamos entre aficionados a la naturaleza, que se habla de flora y fauna, de fauna y flora, y dejamos de lado el reino de los hongos. O sea, no está comprendido dentro ni de la flora ni de la fauna, estamos hablando de un reino aparte. La micobiota, o sea, toda el pool de especies de hongos forman un grupo que no los podemos clasificar nosotros. Uno debería decir, bueno, fauna, flora y micobiota, es un poco complicado. Claro. Pero comparten, tienen ciertas características y comparten de otros reinos. Pero no tiene esa lo que te estaba preguntando yo, era esa visión negativa de, ¿no? O sea, de descomponedores. De descomponedores. Sí. Sí, pero digo, bueno, no sé si es negativa la visión de descomponedores, es parte del ciclo de la naturaleza. Claro. Si no estaríamos... Como que no producen, sino que más bien destruyen, digamos. Sí. Entonces, mira, los organismos vivos más cuantiosos del planeta, las bacterias, descomponen la materia orgánica. Si no estaríamos tapados todos de materia orgánica. Y ahí están los hongos también. Muy bien, de Alejandro Sequeira, estuvimos hablando con Alejandro Sequeira, que es biólogo. Después de la pausa vamos a conversar con Alejandro Sequeira, que es diseñador gráfico y fotógrafo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos acá en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Alejandro Sequeira, es diseñador gráfico, fotógrafo y periodista. Yo no lo mencioné, pero bueno, ha sido docente de diseño gráfico en la ORT. Ha ganado en el 2010 el primer premio de diseño gráfico de la Bienal Iberoamericana de Diseño. En fin, ha sido jurado en eventos de diseño. Es alguien que trabaja en el área de diseño, ¿no? Se dedica a los hongos, digamos. Lo de los hongos es algo como una pasión. Exacto. Una pasión y que tiene que ver por el lado, digamos, estético o biológico también. Ambas. Ajá. Ambas dos. Yo, Alejandro, te decía que había visto un libro tuyo que había sacado hace años y lo vi una sola vez, estuvo en mis manos y me impresionó la sutileza, la delicadeza, el diseño gráfico. Y era un libro, escuchen bien, era un libro que solo tenía frases de cine, ¿no? De películas, sí. De películas famosas o no tan famosas, simplemente esas réplicas que hay que son extraordinariamente inteligentes, digo, porque ahí estaban los guionistas atrás, ¿no? Y entonces había todo un juego con las fotos, con los personajes. ¿Cómo fue que generaste ese libro? ¿Qué fue lo que pasó con ese libro? Mira, el libro se llama Palabras de celuloide,
y bueno, es como dijiste tú, una concatenación de diálogos, frases, a través, o sea, de la palabra guionada de las películas. Intenta hacer una metapelícula. En realidad es una visita al cine de distintos tiempos, en los cuales se va hilvanando una historia general a partir de muchos fragmentos. Son muchas las películas que relé, es más que nada otra pasión, ¿no? O sea, en realidad. Mi padre le gustaba muchísimo el cine y bueno, ahí está un poco ese legado cultural familiar. Ajá. Y bueno, pero digo, el trabajo consistió ni más ni menos en ir a ver películas durante toda tu vida, ¿no? Y claro, es como una bitácora. Y apuntando frases que te llamaron la atención, digo, porque ahí se requiere, ¿no?, una cierta voluntad, un cierto, ¿no?, disciplina para hacer eso, ¿no? Porque, ¿no? Para tratar de... Porque estaban, yo lo que recuerdo, estaba la frase y estaba la película y el año, ¿no? O sea, no, hay una parte de investigación. Después junté un equipo también de gente que me ayudó en la traducción, porque en la parte final del libro aparecen los diálogos o frases en su idioma original. Entonces ahí se armó un equipo precioso, todos fanáticos del cine. Sí, todo. Rosario Fantozzi me ayudó en la parte de francés, Benson, un escritor norteamericano que se dedicó a la parte de inglés. Hubo mucha gente asociada al proyecto, pero todo en base a recordar, bueno, qué momento representativo de tal película nos había quedado. Yo lo usé un poco como disparador personal. Después subieron aparte de todos lados, gente que levantaba el teléfono y decía: Ale, ¿te acordás de tal parte de tal película? Claro. Eso tiene que estar. Por eso te digo que el proyecto y otro. Los uruguayos somos muy cinéfilos, sí, nos gusta mucho. Y meticulosos de coleccionar fragmentos de lo que sea. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Creo que tenemos muy buena memoria en cuanto a referencias culturales de todo tipo, ¿no? Te encontrás gente apasionada de ciertos rubros que no te imaginás que existen, y sin embargo hay gente que... Yo creo que acá en Uruguay, pero hay como una cultura cinéfila, acá como una gran cultura crítica de cine, que para algunos es mala en el sentido que no hubo producción, durante muchas décadas no hubo producción, pero yo que viví en otros países, notás cuando falta la crítica de cine y la gente razona distinto, aunque no hayamos leído mucha crítica de Alcina Tevenedo o lo que sea, de alguna forma, no sé cómo, se te impregna y en general los uruguayos saben ver cine, ¿no? Me parece a mí, es una idea que yo también. No, comparto. Especialmente creo que por la sensibilidad. Hay una cuestión de fibra sensible, donde ciertas expresiones culturales dejan su marca. Y creo que el cine es una de ellas. No resulta difícil hablar de cine con gente que esté relacionada a la cultura en Uruguay. No, aparte el cine fue el arte popular del siglo XX, es el arte central, pero es cierto que hablas con mucha gente que tiene otros rubros, están muchos rubros, y sin embargo sacas el cine y salen... y por lo que yo creo recordar, que no lo leí todo, qué lástima, había películas de los años 40, o sea, había todo un recorrido. Me acuerdo, fotos de Cary Grant, algo así, no sé por qué me quedó eso, ¿no? Sí, hay incluso intercalada, pero creo que la idea fuerte era rescatar cuál era el disparador de la película que te rememorara todo el filme. O sea, podría ser una canción, podría ser una frase. Creo que, por ejemplo, no tengo ahora bien el recuerdo, pero en El monstruo de la Laguna Negra creo que simplemente está el grito de la mujer, está la foto y está ¡ah! Eso bastaba para mostrar el monstruo y la película. Un poco el guión del libro era ese, era rescatar qué momento, qué frase era el que ejemplificaba la película. Y de hecho te hacía reverla, ¿no? O sea, te estabas evocando memoria del cine. Claro. En realidad es un viaje a tu memoria, ¿no? De la memoria que tenés vos de la película, ¿no? Y en otros casos de películas que uno no hubiera visto, como me pasó en ese momento, decir, pero esta me gustaría verla, solo con esa frase, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Claro. Y decime, y seguís viendo el cine, seguís involucrado en proyectos así, o distintos. Sí. Porque estos tienen que ver con obsesiones personales que uno las elabora para convertirlas en objetos de arte. Claro, sí. Sí, son como... Yo a veces me defino como un hacedor. O sea, me gusta mucho
plasmar, hacer, llevar proyectos y aunque no importa de qué forma terminen, pero hacer etapas concluidas. La del cine, en ese libro yo creo que tuve una síntesis personal. Perfecto. Y no la seguí. Siempre tuve una segunda parte y tuve miedo de que las segundas partes no fueran tan buenas. Es una forma también de sacarte esa obsesión, digamos, o de objetivarla, de concretarla. Sí, eso quedó acá y ya hice esto, ¿no? Sí, volviendo por ejemplo a los hongos, fueron 4 años de ir a los montes, de ir a los lugares, y ahora lo hago cada tanto. O sea, pero no lo haces con el objetivo de... Pero ya hay cierto... No te planteas hacer otra exposición de hongos. Por ahora no, pero bueno, ya hay un producto, ya hay una síntesis que me hace bien saber que existe. Claro, porque digo, ahí está la investigación tuya, están las fotos y está todo en un combo ahí que es la exposición y chau, y quedó objetivada, por eso digo, de alguna forma te la sacás y queda fuera, digamos, ¿no? Sí. Y en este momento, ¿qué estás? ¿Cuáles son las obsesiones que te andan en la vuelta? Obsesiones por decir algo, intereses, digamos, intereses fuertes, ¿no? Por supuesto, claro. Últimamente estoy trabajando bastante en diseño gráfico y muy abocado a las producciones editoriales también. O sea, yo generalmente hago toda la parte, escribo de ciencias naturales en el escolar para niños, propongo proyectos editoriales a los diarios, especialmente al diario El País, y bueno, cada uno de esos proyectos te insumen mucho pienso, pero me entusiasma mucho. O sea, la producción editorial es algo que me gusta y que tiene una pata fuerte en el diseño. Generalmente esas producciones las diseño, las armo, las concibo y armamos equipos de investigación periodísticos que lo llevan y por ejemplo los últimos el año pasado hicimos Inventores Uruguayos. Hicimos una investigación sobre, eran creo que alrededor de 24 fascículos sobre específicamente inventos uruguayos. Entonces recorrimos, Sí, después salió un libro, que no sé si de ahí, pero salió un libro. Bueno, no, el libro es de Carlos Pacheco, que trabajó también con nosotros en El libro este era un proyecto que yo tenía hace muchos años, no había cuajado. Un día me encuentro con el libro de Carlos, un excelente libro de investigación sobre inventos uruguayos, y bueno, coincidimos en la idea de que había que hacer algo de gran divulgación y bueno, hablamos con el diario y nos apoyó y salieron, ya te digo, 20 y pico de fascículos, donde descubrimos cosas maravillosas. O sea, los uruguayos estamos siempre descubriéndonos. Sí, las producciones propias no siempre quedan registradas. Pero bueno, hicimos un recorrido desde la guitarra dinarra que inventó Sabat, el hermano del caricaturista, ¿no? de Menchi Sabat. De Menchi Sabat. Un gran hermano, Sabat era un gran músico y él después, bueno, la guitarra de Carlevaro, hicimos una recorrida de inventos que marcaron. Sí, me acerco un poco. Y estuviste con el tema de los inventos. ¿Y ahora en qué tenés en gatera? ¿No lo puedes decir? Bueno, ahora no, tengo varios proyectos. Algunos están vinculados a la parte culinaria. Estamos haciendo algunos proyectos. O sea, te gusta variar. Digo, es obvio que te gusta, en la variedad está el gusto, totalmente. Y el gusto de Alejandro Sequeira es súper variado. ¿No? O sea, además, la idea es... cada proyecto editorial te embarca en un universo totalmente diferente al anterior. En realidad el diseñador gráfico, digamos, el proyecto como me lo estás contando, es darle forma a un contenido que ya está, digamos, que ya viene de, ¿no? O sea, que es una investigación, pero que... Sí. Vos sabés que a mí me cuesta mucho no pensar desde el diseño. O sea, muchas colecciones que tengo la idea en la cabeza, lo primero que hago para consustanciarme del tema es hacer una portada. Ahí está la deformación de diseño gráfico. O sea, para poder ver el proyecto y visualizarlo necesito ver el proyecto formal. Entonces, generalmente parto diseñando. De ahí salen después las ideas periodísticas. Es una forma de trabajo que a mí me funciona. Sí. Necesito visualizar el producto. Pero, y puede ser que un tema te interese solo por la visualización y después... Por supuesto, claro que o sea, que a veces que te encontrás con una tapa maravillosa y ¿ahora qué hago? Pero se complementa muy bien, porque de hecho el diseño gráfico es una herramienta de comunicación. Claro. Está al servicio de la comunicación. Entonces las soluciones gráficas le dan cuerpo al producto y bueno, ahí hay
hay todo un montón de hilos que tocar para que eso después se plasme y funcione y se cumpla la idea original del proyecto. Tengo muchísimas ganas de armar un proyecto sobre un cancionero ilustrado de la música uruguaya. Eso yo ya lo he hablado con algunos ilustradores y es un proyecto que hace años vengo pensando y que me entusiasma. El dar imagen, que los creadores devuelvan una imagen a una canción, que esté ese nexo. La idea en general ha sido bien recibida y espero estimular a varios amigos. Hay un tema con el cancionero, se me ocurre ahora, digo, ya se termina un poco el programa, pero que en general las canciones no todas están en libros. Me pasó a mí, por ejemplo, leí una biografía extraordinaria, muy buena, de Rubén Lena. Incluso le dedicamos acá una semana a ese libro, digamos, toda una semana hablando del libro. Y el único detalle que yo le pondría a ese libro era que al final había 50 canciones de los olimareños, Rubén Lena, ¿no? Pero que eran las más, como más famosas, ¿no? Y me parecía que quizás, porque es el momento para leer la poesía de Rubén Lena. Capaz que había que haberle puesto más, ¿me explico? Sí, más canciones. Pero ¿por qué? Porque si no, se pierde, digamos. Yo había canciones que no conocía y después uno puede conocer la letra, unas letras que eran brutales, ¿no? Brutales. Sí, ahí, por ejemplo, creo que esto puede funcionar muy bien si cada artista visual que va a participar del proyecto deja valer su sensibilidad y rescata él la canción. O sea, quizás una forma de trabajo sea esa. Te digo todo porque el proyecto está en etapa de proyecto. Como hizo Maca el año pasado, que juntó 20 ilustradores con 20 diseñadores con 20 poetas y cada uno hizo un poema. Y quizás la canción que yo hubiera elegido va a ser muy distinta a la que elijas tú, pero sin duda. Pero creo que puede dar un universo de imagen muy rico y que se dé muy bien la mano con la creación musical. Bueno, está en proyecto, vamos a ver qué sucede. Muy bien, Alejandro Sequeira es un hombre que tiene muchos proyectos, tiene muchas obsesiones y que le gustan los hongos. Vamos a tener que hacer después un programa de recetas. Oh, eso sí, estoy seguro que ahí vamos a tener al flaco Germán, por lo menos vamos a tener anotando las recetas y mandándolas a los oyentes. Habría que hablar en un momento de la cocina. ¿Sí? Acá en este programa no se habla mucho de la cocina. Perfecto. Bueno, yo te propongo algunos proyectos que tenemos con Nacho Quesada, con el chef, que dentro de poco tiempo se van a concretar y vamos a trabajar el ítem cocina, especialmente con el encare regional o autóctono. Te tiro esas porque pueden estar interesantes. Bien, me interesa porque aparte tiene que ver con la cultura. Exacto. Es obvio que tiene que ver con la cultura. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Alejandro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gente, se terminó la semana en La Máquina de Pensar. Saben que vamos nosotros de lunes a jueves. Continuaremos la semana que viene, la semana del libro. Se viene el Día de la Biblioteca Nacional, el Día del Libro. Y nada, estaremos aquí el lunes en La Máquina de Pensar. Hasta el lunes.